Vamos a leer a partir del versículo, estábamos, la última parte, quedamos en el verso 20. Y hoy vamos a leer, vamos a estudiar con la voluntad del Señor y la ayuda del Señor, de los versos 21 al 26. Dice así la palabra del Señor. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Amado mío, gracias. Le damos por su palabra que es viva y eficaz, Señor. Gracias porque ella verdaderamente es esa espada, Señor, que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Solo ella, Padre, tiene el poder para descubrir quiénes somos todos delante de ti, Señor. Cada uno de nosotros delante de ti. Ella conoce absolutamente, nos muestra cómo es nuestra naturaleza. Nos muestra cómo nos ves tú, Señor. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque es el alimento para nuestras almas. Es el consuelo y fortaleza en las pruebas. Pero también ella, Señor, nos enseña a entender tu voluntad. Con el propósito, Señor, de que cada día podamos ser conformados a la imagen del Señor Jesucristo. No podemos, Señor, permitir cambios en nuestra vida ignorando muchas cosas. Por eso tú te tomas la delicadeza y para ti es muy importante que podamos no solo leer tu palabra, sino comprenderla, entenderla y obedecerla, Señor, para de la mano de tu Santo Espíritu operar esos cambios transformadores que solo tú puedes hacer en la vida de todo hombre. Gracias por el poder vivo de tu palabra en nuestras vidas. Que hoy, Señor, pueda ser recibida en nuestros corazones. Que cada uno de nosotros podamos tener la disposición de en este lugar no solo venir a oír, sino estar dispuesto, Señor, a permitir que tú operes los cambios necesarios en nuestra vida. Para dejar todo aquello, Señor, que estorbe nuestro crecimiento. Para dejar todo aquello, Señor, que nos haga vivir en una vida de inmadurez espiritual. Porque queremos crecer. Queremos cada día parecernos más a nuestro bendito Salvador. Que tu Santo Espíritu nos guíe. En el nombre de Jesús. Amén. Bien puedan, amados hermanos. Bueno, en la mañana de hoy, con la ayuda del Señor, vamos a continuar estudiando este precioso sermón, como toda la palabra de Dios, pero este precioso sermón en particular del Señor Jesucristo, llamado el Sermón del Monte o el Sermón de la Montaña. A manera de introducción, quiero hacer un pequeño como recuento o resumen de lo que hemos estudiado hasta estos versículos, a manera de introducción. Quiero que hagamos un pequeño repaso. Para eso les pido que nos ubiquemos una hojita atrás, a partir del verso 3, que habla de las bienaventuranzas. Repasemos el contexto del pasaje a manera de introducción, mis amados hermanos. ¿Qué encontramos? Encontramos unas partes
bien identificables aquí en este pasaje, que nos ayudan a entender mucho lo que el Señor quiso decir cuando dio este sermón de la montaña. Del verso 3 al verso 12 nos habla de las bienaventuranzas. Ahí encontramos las bienaventuranzas, que las estuvimos estudiando una por una. Las encontramos en los versículos del 3 al 12. ¿Y qué declara el Señor ahí? Declara la naturaleza del reino. Él viene hablando, todo Mateo, vemos al Señor hablando mucho del reino de los cielos, donde ¿quién es el rey? Él es el rey. Y todo aquel que quiera ser parte de la ciudadanía del reino, hay un solo requisito. No solo que sea judío, porque los judíos creían, o aún muchos creen, que por ser de naturaleza, de nacimiento judío, ya pertenecen al reino de los cielos. Pero el Señor Jesucristo, con su muerte y su obra en la cruz, redefine todo esto para que lo entendamos bien. Ya no necesitamos ser judíos para pertenecer al reino de los cielos. Hay un solo requisito para ser parte de la ciudadanía celestial, y es el nuevo nacimiento. ¿Cómo hago parte del reino de los cielos? El Señor Jesucristo dice, si no naces de nuevo, no puedes ¿qué? Entrar al reino de los cielos. No hay otro requisito, solamente el nuevo nacimiento, a través del arrepentimiento y la fe en la obra y la persona del Señor Jesucristo. No es más, es un regalo. Es lo único que Dios nos demanda a usted y a mí, para que a través de ello podamos ser parte del reino de los cielos. Entonces, en estos versículos del Sermón del Monte, del 3 al 12, el Señor está identificando la naturaleza de su reino en nosotros los creyentes, las bienaventuranzas. Entonces, en primer lugar, Él dice que esa naturaleza es interna. Los fariseos eran todo lo contrario. La naturaleza de su religiosidad era ¿qué? Externa. La naturaleza del reino de Dios en nosotros los creyentes, en primer lugar, es ¿qué? Interna. Adentro, de lo más profundo del corazón. Dice ahí de los versículos 3 al 12. Luego esa naturaleza interna de los versículos 13 al 16, donde habla que somos sal y luz de la tierra, esa naturaleza interna del creyente, es decir, ese carácter a la semejanza de Cristo en usted y en mí, se hace manifiesta al mundo por medio del testimonio. Por eso Él dice, ustedes son la sal y la luz del mundo. Cuando hablamos del testimonio del creyente, cuando hablamos del testimonio de la iglesia en el mundo, hablamos no solo de compartir a las personas el mensaje de salvación. Realmente el ser testigo de Cristo tiene dos componentes principalmente. El primero es verbal. Es transmitir de manera verbal el mensaje fiel del Evangelio, que consiste en declarar la deidad del Señor Jesucristo, que Él se encarnó, que Él vivió entre nosotros y que Él fue el único sustituto aceptado por Dios para presentarse como una ofrenda en la cruz y allí morir por usted y por mí. Y a través de la fe en ese sacrificio poder obtener perdón de pecados y vida eterna. Es verbal el testimonio, pero también damos testimonio ¿con qué? Con nuestra vida. Van de la mano. Tú no puedes hablar de Cristo si no estás viviendo las verdades del Evangelio. Eso es una desfiguración total del Evangelio, una vergüenza del Evangelio. Alguien que hable y proclame las bondades y maravillas del Evangelio y no lo esté viviendo. Eso se llama hipocresía y eso fue lo que Jesús tanto recalcó y tanto cuestionó mientras estuvo aquí en la tierra. La hipocresía de los religiosos. Cuando expresamos ese testimonio, lo hacemos de manera verbal, pero lo hacemos también a través de nuestras vidas. Por eso el apóstol dice que somos ¿qué? Cartas ¿qué? Somos cartas leídas. Muchas veces sin necesidad de expresarlo verbalmente, tú estás predicando el Evangelio. En la forma en que hablas, en la forma en que te conduces, en la forma en que reaccionas, en la forma en que piensas, en la forma en que actúas. La gente lo está viendo y estás dando testimonio. El por qué es diferente. La gente lo nota. Eso no pasa desapercibido. Del 3 al 12, la naturaleza del creyente. Del 13 al 16, el testimonio
al mundo de esa naturaleza interna en el creyente. Y de los versículos 17 al 20, que fueron los últimos que vimos, nos habla del compromiso del creyente con la palabra de Dios. Muy importante también. Igual que el compromiso que tuvo Cristo con la palabra cuando estuvo en la tierra. Y ahí explícitamente Él coloca las cosas en orden. El Señor Jesús dice, no he venido a abrogar la ley, sino he venido ¿a qué? A cumplirla, porque es la poderosa, inerrante e infalible palabra de Dios. Sécase la hierba, marchítase la flor, pero la palabra del Dios eterno permanece para siempre. Es la palabra de Dios. Es la autoridad absoluta. Es la única verdad de la humanidad absoluta. De modo pues, que ¿cuál es el compromiso de los ciudadanos del reino de Dios con la palabra? Es un compromiso de total seriedad, de mucha seriedad, de tomar la palabra muy en serio. Hoy tristemente pues vemos todo lo contrario. La palabra de Dios se lee mucho, pero se vive poco. Se vive muy poco. Con mucha tristeza lo decimos. No es solo un asunto de nuestra naturaleza, no es solo un asunto de testimonio, sino por supuesto, como les decía, es un asunto de compromiso con la palabra del Señor. Jesucristo dice, el que me ama, mis mandamientos obedecerá, dice el Señor. El que me ama, mis mandamientos obedecerá. Y ahí lo estuvimos observando en la enseñanza anterior, los versículos 17 al 20, la inquebrantable obediencia y fidelidad del propio Señor Jesucristo a la palabra, siendo Él la misma palabra. Él no vino a abrogarla, sino vino a cumplirla. El carácter, es decir, la realidad interna y el testimonio dependen de mi relación con la palabra de Dios. Dios no puede formar tu carácter, el carácter de Cristo en ti y en mí, sino es a través de la palabra del Señor y el poder del Espíritu Santo. Tú no puedes dar testimonio con tu vida y verbalmente si no conoces, no vives y no amas la palabra del Señor. Entonces eso es muy fundamental que entendamos esos principios. Por eso no es solo tomar la Biblia y meterla debajo del brazo de manera religiosa y llegar a un lugar como estos cada 8 días, medio abrirla, terminar, llegar a la casa y tirarla y olvidarnos de ella. Mucho más que eso, es llevarla en el corazón y vivirla cada día. De eso depende mucho la formación del carácter de Cristo en tu vida y en mi vida y el testimonio, ser sal y luz en esta tierra, de la relación que tengamos cada uno de nosotros con la palabra de Dios. Tristemente la iglesia del Señor en estos últimos tiempos no tiene un testimonio creíble entre el mundo, porque no reflejamos esas virtudes divinas en nuestras vidas, esas realidades internas. Hoy brillan por su ausencia en medio de nosotros el pueblo de Dios. Esas virtudes preciosas que empiezan, son un estilo de vida. Las bienaventuranzas reflejan el carácter del cristiano, el carácter de los hijos de Dios, el carácter, la conducta, el estilo de comportarse de los ciudadanos del reino de Dios. En primer lugar dicen, en todas dicen bienaventurados. Entonces, en primer lugar, ¿qué podemos decir de un cristiano? Que es una persona que siempre está, ¿qué? Gozosa, siempre está feliz, siempre está dichosa. ¿Por qué? Porque no son los valores ni los estándares de este mundo la fuente de la felicidad del cristiano. Para la gran mayoría de personas en esta tierra que viven sin Cristo en sus corazones, para ellos los estándares de felicidad están relacionados con lo que tienen, ¿sí o no? Están relacionados con lo que puedan llegar a ser, con fama, con popularidad, con dinero, con placeres. Todo ese tipo de circunstancias condicionan la felicidad de las personas en el mundo sin Cristo. Mas los estándares de nosotros, el pueblo de Dios, son totalmente diferentes. Con dinero o sin dinero. Con salud o sin salud. Solos o acompañados. En cualquier circunstancia o en cualquier momento. Siempre vamos a estar como bienaventurados. ¿Por qué? ¿Por qué somos dichosos? Mire los estándares del reino de los cielos.
Porque somos pobres ¿en qué? En espíritu. ¿Ustedes son dichosos por eso? Somos dichosos por eso. Porque hemos aprendido a depender de Dios. ¿Por qué somos felices? Porque somos misericordiosos. Porque somos pacificadores. Porque nos esforzamos cada día por tener un corazón limpio delante del Señor. Porque lloramos con los que lloran. Esos son los valores. Ese es el carácter de los hijos de Dios. Porque hemos aprendido a gozarnos en medio de la persecución por nuestra fe en Jesucristo. Pero tristemente, mis amados hermanos, esto que acabo de decirles brilla por su ausencia en nosotros, el pueblo de Dios, en estos últimos tiempos. Es triste que el gozo, que la dicha que nos debe caracterizar no esté en nuestra vida, brille por su ausencia. ¿Por qué? Porque hemos limitado, al igual que el mundo, esas situaciones a las cosas materiales y a la corriente de esta tierra. Ese no era el propósito de Dios de darnos su palabra. Verdaderamente hemos perdido el poder de ser luz y sal en este mundo porque no nos hemos comprometido y nos hemos rendido para que Dios, a través de su palabra y su espíritu, forje ese carácter en su vida y en mi vida. Es muy necesario. En Deuteronomio 5:29 dice la palabra del Señor, nos enseña aquí el Señor en Deuteronomio 5:29, encontramos el propósito original de Dios para su ley. Dice la Escritura. Aquí está hablando el Señor. Dice, ¿quién diera, refiriéndose a su pueblo, que tuviesen qué? Al corazón, naturaleza interna, carácter. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos? Si tú no vives todos los días todos los mandamientos del Señor, el perjudicado no es el Señor. El perjudicado vas a ser tú. Si tú vives todos los días en obediencia a la palabra del Señor, el beneficiado no va a ser el Señor. El beneficiado va a ser usted y voy a ser yo. Ahí lo dice el Señor. Él desea, Él anhela que nosotros de corazón, todos los días de nuestra existencia, vivamos todos los principios y mandamientos de la palabra del Señor. Solamente nos pide eso, conózcanlos, ámenlos, obedézcanlos. Trae consigo sacrificio, renuncia, entrega, es verdad, pero vale la pena, es lo mejor para nuestras vidas. No le hacemos un favor a Dios si lo hacemos, no. Hágalo o no lo haga, Dios sigue siendo Dios. Él lo dice por su bien y por mi bien, porque en la parte final dice, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre. Aquí vemos una de las posibles causas de por qué en nuestros hogares se ve de todo menos la armonía, la paz y la alegría. ¿Por qué? Porque ahí ni se vive, ni se honra, ni se obedece, ¿qué? Los mandamientos y la palabra del Señor. ¿Cómo nos va a ir bien? Él condiciona el bienestar espiritual y en todo sentido ¿a qué? A conocer y vivir la palabra del Señor. Si el compromiso con la palabra de Dios no inicia en lo más profundo de nuestro corazón, tarde o temprano nos conducirá inevitablemente a una desobediencia exterior. El llamado a la invitación del Señor Jesucristo a su pueblo en el Sermón del Monte es el de abandonar la hipocresía espiritual. Él confronta fuertemente esa situación en el Sermón del Monte y nos invita a abandonar la hipocresía espiritual y entrar en una sincera relación con Cristo por medio, en primer lugar, del nuevo nacimiento. Abandonen la hipocresía espiritual que está centrada en lo exterior y enfóquense en una relación vital con Jesucristo que nace en lo interior. Por eso Pablo podía decir, como en Gálatas, con Cristo estoy ¿qué? Juntamente crucificado. Y mire lo que decía él a continuación. Y ya no vivo yo, sino ¿quién es el que vive en él? Cristo. Es Cristo. Y lo decía de lo más profundo de su corazón, de lo más profundo de su ser. En el pasaje de Mateo 5,
Hay un título en la mayoría de nuestras Biblias, la Reina Valera 1960, que también me le están dando palito mucho a la Reina Valera 1960. Hasta ya me siento como hereje por tantos comentarios y tantas situaciones que han salido últimamente con respecto a iglesias que prohíben leer la Reina Valera 1960. Eh, no, no encuentro. Si fuera una herejía, si no fuera la palabra de Dios, entonces, ¿quién es la que ha hecho los cambios personalmente en mí? Dios a través de su palabra. Dios a través de ella. Entonces, mis amados hermanos, dice hay un título que no es inspirado, pero es como una guía. Está colocada ahí, pero no es inspirado ese título. Los títulos que aparecen en la Biblia no son inspirados. Tengan en cuenta eso. Ahí hay un título. A partir de ahí, del verso 21 hasta que termina el capítulo, en el versículo 48, el Señor Jesucristo va a hablar de una manera bien puntual de lo que realmente significa la ley de Dios. Los fariseos, los maestros, los escribas la habían distorsionado totalmente. Habían cambiado el mensaje de la palabra del Señor. Cambiado en el sentido de que no la enseñaban integralmente, en su esencia. Y el Señor Jesús aquí, a partir del verso 21 hasta el 48, va a dar algunos ejemplos acerca de la profundidad y la esencia de la palabra de Dios. Ellos tomaron la verdad de la palabra de Dios, pero la aplicaban y la enseñaban a medias. ¿Qué es lo que hace el Señor Jesús? La toma en su totalidad y la enseña y nos hace ver la esencia y la importancia y profundidad de la verdadera palabra de Dios. Y lo hace a través de 6 ejemplos. Están ahí hasta el versículo 48. Y lo hace empezando con frases como oísteis, que fue dicho. Y luego dice, pero yo os digo, Él no está cambiando nada. Él no está reemplazando nada, porque un versículo anterior o 2 o 3 anteriores, Él dice, yo no he venido a cambiar, ni a abrogar, ni a sustituir la ley. He venido a ¿qué? A cumplirla. Entonces estaría contradiciendo. Él vino fue a darla completamente, a sacar a la luz la verdadera esencia de la ley de Dios y su importancia para nuestras vidas. Por eso Él empieza esta enseñanza con esa frase. ¿Oísteis? Que fue dicho, pero yo os digo, dice el Señor, no cambiándola, sino aclarando a profundidad lo que Dios quería decir a través de esos mandamientos. Su objetivo era mostrarnos que el pecado de nuestras vidas va más allá de actos físicos. Por ejemplo, más adelante lo vamos a estudiar, el adulterio. Ellos pensaban, hombres casados que estudiaban la Biblia, ellos pensaban que porque literalmente no se acostaban, no tenían relaciones íntimas o sexuales con otra mujer que no fuera su esposa, ellos pensaban que cumplían literalmente ese mandamiento de la ley de Dios. Pero su corazón estaba lleno de ¿qué? De lujuria. Eran tan pecadores como si lo estuvieran haciendo en la práctica. Eso es lo que el Señor enseña. Y lo que vamos a ver hoy es lo mismo. Ellos se jactaban de que literalmente no mataban a nadie, no le habían quitado la vida física a nadie, pero su corazón estaba lleno de ¿qué? De ira, de odio y de no. Cuando uno entiende todo eso, le da una mayor perspectiva de lo que verdaderamente es la palabra de Dios y lo que ella quiere hacer en nuestra vida. Entonces, no es solo mostrarnos los actos físicos, va mucho más allá. El pecado también compromete nuestros pensamientos. El pecado compromete nuestra voluntad y aún las intenciones de nuestro corazón. No solo se trata de actos físicos y externos que las personas puedan observar. El pecado en el ser humano va mucho más allá, que compromete inclusive las intenciones de nuestro corazón. Tú puedes pecar con un pensamiento o no. Tú puedes pecar sin necesidad de expresarlo en tu corazón con desearle daño a una persona. Y nadie se da cuenta. Nadie lo ve. Y usted por dentro, pues ojalá. Ahí vi tristemente la noticia con la muerte de la senadora Piedad Córdoba. Ella tenía un contrapunteo muy feo con un senador allá en el Congreso. Se trataban muy feos los dos. Hombre, y ni la muerte de una persona sensibiliza a la gente, hombre. Por ahí leí el comentario del congresista muy desatinado acerca de la muerte de ella.
Imagínese el voltaje de odio y amargura que ese hombre tenía por esta mujer. ¿Ah? Que ni aún la deja descansar en paz. Aún muerta la sigue odiando y aborreciendo e injuriándola. Pero ellos, hombres sin Dios, pero que nosotros como cristianos, con las mismas actitudes, no, tenemos que reaccionar. No solo podemos limitar nuestra vida cristiana y nuestra santidad a actos físicos. Lo que ven, lo que puedo mostrar, no, va mucho más allá. Dios manda el dedo mucho más adentro, aún hasta las intenciones de nuestro corazón. Por eso algún día Dios va a pedir cuentas por nuestras intenciones en el tribunal de Cristo. Hay un texto en 1 Corintios capítulo 4. No solo se trata de lo externo, de lo que otros puedan ver o lo que yo pueda reflejar. La ley de Dios nos enseña que el pecado va mucho más allá que eso. Yo lo busco aquí, que lo tengo aquí rayadito. 1 capítulo 4, es el verso 5, dice el Señor. Así que no juguéis nada antes de tiempo, antes que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas. Y mire lo que dice. Y en ese día manifestará las intenciones de ¿qué? De los corazones. Si usted fue una persona que vivía con malas intenciones en su corazón, ese día van a relucir. Tendremos que dar cuentas aún por eso, no solo por los actos físicos. Entonces el Señor Jesucristo nos contextualiza. Y a través de su ley Él nos enseña, Él dice, miren, ellos se preocupan por lo externo, pero realmente la palabra y la ley de Dios va mucho más allá. Quiere mostrarles la verdadera naturaleza pecaminosa que hay en ustedes, que compromete todo su ser, absolutamente todo su ser. Y por eso Él empieza a trabajar. Hay un texto, lo tengo aquí apuntado, 1 Crónicas 29, 17a. De todo esto habla la Biblia. Pero eso lo leí en un devocional con mi esposita y lo quise traer para aplicarlo aquí a la enseñanza. 1 Crónicas 29, 17a. Dice la palabra. Yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud, ¿qué? La rectitud de ¿qué? De corazón te agrada. ¿Se acuerdan de la historia de Caín y Abel? Actos físicos, actos que se podían ver. Abel trajo un sacrificio, una ofrenda, al igual que su hermano Caín. Ambos se presentaron con actos, con ofrendas físicas al Señor. Pero la Biblia dice que el Señor primero los miró a ellos y luego miró la ofrenda de cada uno. Cuando Él miró a Abel, dice, miró a Abel y le agradó y recibió su ofrenda. Pero cuando miró a Caín, dice, miró a Caín y no le agradó, porque Dios fue más allá de esos plátanos, bananos, yuca y ñame que presentó Caín. Él fue a lo profundo del corazón y pudo ver que en el corazón de Caín, a pesar de que llevaba lo mejor de la tierra, había ¿qué? Habían celos. Era un hombre iracundo, era un hombre que con facilidad se llenaba de ira, era un hombre que no medía las consecuencias de sus actos, era un hombre dominado por el pecado y por la carne. Y el Señor lo miró y él dice, y no le recibí la ofrenda, porque todo eso es lo que hay en tu corazón, Caín. Y ahí mismo Caín reaccionó, se enojó con Dios y asesinó a su hermano. Entonces va mucho más allá que actos físicos, mis amados hermanos. En los versos 21 al 22 de Mateo capítulo 5, versos 21 al 22, Mateo capítulo 5, es la primera interpretación de estos ejemplos que le decía. Y tiene que ver con el sexto mandamiento, es decir, no matarás, que está en Éxodo 20:13. Los fariseos eran expertos para cumplirlo literalmente. No matarás, literalmente. ¿Y cómo lo juzgaban? Hay un texto en Números, capítulo 35, versos 31. Entonces, aquí el Señor toma el primer ejemplo. Dice, perdón, les leo, en capítulo, bueno, leamos 35, 31. Respecto al mandamiento de no matarás. ¿Cuál era la consecuencia? Dice, y no tomaréis precio por la vida del homicida. Nada, nada. Fue declarado homicida, está comprobado que le quitó la vida a una persona, nadie podrá dar ningún rescate. ¿Cuál era el destino de ese hombre o de esa persona?
porque está condenado a muerte. ¿Y por qué? Porque lo decían los hombres, no, fue Dios el que en ese tiempo lo estipuló. Dice, indefectiblemente morirá. Puede que venga la mamá a llorar, puede que vengan los hijos a interceder, puede que venga el político a buscar un indulto, puede que venga el rico a dar una fortuna por él. No, indefectiblemente ese hombre morirá, porque es un homicida. Le quitó la vida a otra persona que fue hecha imagen y semejanza de Dios. Y Dios dice, el que haga eso indefectiblemente morirá. Hasta ahí eran muy fieles. Y ellos lo cumplían al pie de la letra. Y ellos decían, no, nosotros no matamos a nadie. Pero el que descubramos en ese acto morirá indefectiblemente. En el verso 21 dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Pero cualquiera que matare será culpable de juicio. Y efectivamente ellos lo hacían al pie de la letra. Literalmente no mataban a nadie. Y cuando había la necesidad de cumplir la regla, lo hacían. El hombre moría indefectiblemente. Pero dice en el verso 22, pero yo os digo que cualquiera que se enoja contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al lago, quedará expuesto al altar, quedará expuesto al infierno de fuego, dice el Señor. Cristo en la provisión del mandamiento va mucho más allá del acto físico e incluye la emoción del enojo y de la ira. Pero ¿qué tiene que ver la ira? ¿Pero qué tiene que ver el enojo con el homicidio, con el asesinato? Pues en la gran mayoría de esas situaciones, la ira y el enojo es que, y el odio es que, es la raíz, es la causante de que tú termines asesinando y quitándole la vida a una persona. En la gran mayoría de los casos. Es el motorcito, es la fuerza que impulsa a la persona a hacerlo cuando tiene un corazón envenenado de ira. Entonces, es fácil decir, yo no mato a nadie. Pero qué difícil es decir, yo nunca me he enojado contra nadie o nunca he ofendido a nadie. Muy probablemente la gran mayoría de los que estamos aquí nunca le hemos quitado literalmente la vida a ninguna persona. Pero yo creo que, sin excepción alguno, aquí todos en algún momento hemos ofendido a alguien. Aquí todos en algún momento nos hemos llenado de ira y de enojo contra alguien. Entonces es fácil decir, no maté, pero es difícil decir, no odio, no me lleno de ira, no me enojo con alguien. Eso es lo que el Señor nos quiere ir enseñando y aclarando y manifestando para que podamos entender la seriedad del asunto. ¿Me colabora con el cosito? Me está moviendo aquí. Gracias, Juancho. Gracias, Juanchito. Entonces, mis amados hermanos, dice, en primer lugar, cualquiera que se enoje, dice el Señor, cualquiera que se enoje. Esta expresión es una manifestación de ira hacia una persona, consecuencia de alojar el odio en nuestro corazón. Es decir, tanto el homicidio como la ira son pecados terribles delante del Señor. ¿Por qué? Porque entre otras cosas se contraponen al mandamiento de amar. Es muy explícito. La marca de nosotros, en los creyentes, es el amor. Entonces, tanto el homicidio como la ira o el enojo delante de Dios son pecados que terribles. Porque a esos dos pecados los caracteriza algo. Por ejemplo, en nosotros los cristianos nos coloca en total contravía y desobediencia a un mandamiento que es amar. Amar. Por ejemplo, la Biblia nos dice, ¿amarás a quién? Al Señor tu Dios. La Biblia nos dice, ¿amarás a quién? A tu prójimo como a ti mismo. La Biblia nos dice, ¿amar a quién más? Amar a tus enemigos. ¿A quién más? Amar a tus hermanos. Ese es un mandamiento para la iglesia. El Señor Jesucristo lo dio cuando vino aquí de manera bien puntual. Un nuevo mandamiento les doy. Ámense los unos a los otros como yo los he amado a ustedes. De manera pues que la marca de la iglesia y del pueblo de Dios es el amor. El amor. Un amor sin fingimiento. Un amor genuino. Un amor que llora con los que se lloran, que se goza con el que se goza. Un amor que procura siempre el bienestar del otro, no el propio. Cuando nos llenamos de ese tipo de amor es porque estamos llenos de la presencia del Señor. Todo lo contrario es el odio. Todo lo contrario es la ira.
Hay un texto en primera de Juan 3, 14, 15. Para que lo leamos, por favor. Mire lo que dice la escritura. Dice, nosotros sabemos, dice el apóstol, que hemos pasado de muerte a vida. ¿Cómo hago para saber que soy salvo? ¿Cómo hago para saber que si muero pasaré mi eternidad en el cielo? Bueno, la convicción de que te has arrepentido y has recibido por la fe a Jesucristo. Pero aparte de eso, también la Biblia nos habla de evidencias que debe manifestar esta persona en su vida de que ha sido una persona realmente perdonada y regenerada por el poder de Dios. Aquí hay una de esas evidencias. Por eso él dice, nosotros sabemos, ese sabemos está en plural. Él se supone que está hablando a un auditorio todo cristiano. Entonces, todos los cristianos sabemos que hemos pasado de muerte o de condenación a vida o a salvación. ¿Alguien aquí no lo sabe? ¿Alguien todavía está muerto en sus delitos y pecados? Todos están muertos en delitos y pecados. Yo no estoy muerto en delitos y pecados. Yo sé y tengo la plena certeza que el día que recibí a Jesucristo en mi corazón, lo primero que ocurrió en mi vida fue que pasé de muerte a vida. Pasé de condenación a salvación. Lo sé. Estoy absolutamente seguro. Y él presupone que todo cristiano tenga esa convicción y seguridad en su vida. Y sigue diciendo, ¿y en qué sabemos? En que hemos pasado de muerte a vida. En que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano, ¿qué pasa? Permanece en muerte. No ha nacido de nuevo. Es un mentiroso. Se está engañando. Tiene la misma justicia de los fariseos. Por eso Jesús dice, si la justicia de ustedes no es mayor que la de los fariseos, no entraréis al reino de los cielos. Porque es una justicia que se preocupa por lo externo. Y obviamente en esa religiosidad lo que menos hago yo es amar a las personas. En todo este contexto de personas que hay aquí, hay mucha diversidad en todo sentido. En todo sentido hay diversidad en este grupito de personas que vemos hoy en este lugar. Pero el amor, el Espíritu Santo y el Señor hace que en medio de tanta diversidad y diferencias en todo sentido, seamos que uno. Que verdaderamente nos amemos, nos respetemos, nos ayudemos, oremos los unos por los otros. Eso lo hace el Señor en medio de su pueblo. Pero cuando tú vives una religión, a ti te fastidia el hermanito que está al lado. Tú buscas relacionarte con aquellos que tienen tu misma condición económica o social. En fin, empiezan a surgir una serie de aspectos que nada tienen que ver con la vida de una persona que ha nacido de nuevo. De modo pues que el apóstol dice, el que no ama a su hermano permanece aún en ¿qué? En muerte. Es porque no ha nacido de nuevo. Y el enojo contra el hermano es pecado y es prohibido. Y esto lo tomamos muy a la ligera. Gracias al Señor. No lo digo para jactarme ni para vanagloria. Antes lo digo con temor y temblor. Porque debemos seguir perseverando en eso. En evitar que en la iglesia, en la congregación, eso lo tengamos bien claro. A nuestros hermanos debemos que amarlos. Amarlos en medio de las diferencias, ¿cómo le dijera? Pues sí, por ejemplo, a usted le gustan los frijoles, a mí no me gustan los frijoles, a mí me gustan solo los garbanzos, pero al hermano Guillermo le gustan los frijoles. Entonces, por eso me voy a enojar con el hermano. No. O un hermano llegó tarde al servicio, por eso me voy a enojar contra él. O un hermano no me saludó cuando yo lo saludé, por eso me voy a enojar y me voy a llenar de odio contra él. O un hermano, en fin, tantas cosas que pueden ocurrir entre nosotros. Debemos aprender a soportarnos y a perdonarnos. Y debemos dar lugar al amor de Cristo en todas esas circunstancias, mis amados hermanos. Está prohibido para el pueblo de Dios el pecado de enojarnos, de airarnos y mucho menos de odiarnos unos a otros. Lo dice Efesios 4:21. Quítese de vosotros todo enojo, toda ira, toda enemistad, toda maledicencia. Es una orden, es un imperativo. Dios no nos está pidiendo un favor, como cristianos que somos. De lo más interno, nuestra naturaleza, debemos entender eso. Estamos aquí es para amarnos y ayudarnos, no para pelear, no para contender, no para rivalizar, no para enemistarnos. Y se ve mucho. Entra un hermano que lleva un mes, 2 meses, 3 años
que no le habla a otro hermano. Y no hay puestos. Y el ujier lo traje precisamente a donde está el otro hermano. Llega y cuando ve que se tiene que sentar al lado de él, prefiere irse para atrás y pararse allá. ¿Cómo está el amor de Dios en esa persona? Y eso pasa muchas veces. Yo escuché en una oportunidad a un pastor predicando desde un púlpito de una iglesia cristiana decir que había una persona en la iglesia que él nunca iba a perdonar. Ahí fue donde yo empecé a considerar irme de esa iglesia. Yo dije, si él que es el líder espiritual, si él que debe ser el ejemplo de amor, de conducta y de fe de todos nosotros como iglesia, está diciendo de manera tajante eso, ¿yo qué hago aquí? Yo no puedo perdonar ni voy a perdonar a un hermano en la iglesia. ¿Qué es eso? Eso no se dice. Pero de la abundancia del corazón, eso había en él por ese hermano. Había odio, había rencor, había resentimiento. ¿Quién sabe qué le hizo? Pero no es justificable lo que le haya hecho para el pastor comportarse de esa manera. Él tiene que ser ejemplo a la grey. Entonces, en primer lugar, mis amados hermanos, dice el Señor Jesucristo que cualquiera que se enoje está pecando contra su hermano. El enojo conlleva el odio conlleva el aborrecimiento y todo esto en contravía del mandamiento de amarnos. En segundo lugar, dice, pero yo digo que cualquiera que se enoja contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Ya pasa de aborrecerlo y ese aborrecimiento en el tiempo se empieza a expresar, aquí en este caso con las palabras. Ahí lo dice, y cualquiera que le diga necio, o sea, no es pasivo el rencor y el odio hacia una persona, nunca se queda pasivo. Tarde o temprano eso empieza a manifestarse y se empieza a manifestar de formas desagradables. Por ejemplo, aquí una manera de hacerlo son insultos personales. La palabra que utiliza ahí es la palabra raca. Esa palabra necio es la palabra raca en el idioma original y significa insensato, imbécil. Cuando nosotros nos referimos hacia una persona, eres un insensato, eres un imbécil, eres un cabeza hueca. Todo eso está expresando lo que hay en mi corazón hacia esa persona. ¿Qué hay? Hay odio, hay enojo, hay aborrecimiento. Y qué triste ver, tenemos que mejorar mucho en eso, que nosotros como hogares nos tratemos de esa manera en el seno de nuestros hogares. Un padre diciéndole a un hijo, haya hecho lo que... Tú eres un imbécil, tú eres un idiota. O una mamá a los hijos, o peor aún los hijos a los padres. Cuando esos niveles de comunicación se ven en los hogares, ¿eso qué evidencia? Que hay en el corazón de esas personas que se expresan de esa manera. ¿Qué hay? Hay odio, hay enojo, hay aborrecimiento y raíces de amargura los unos por los otros. En un hogar donde haya perdón, en un hogar donde haya armonía, nunca las personitas se van a tratar de esa manera. Ni en el hogar, ni aquí en la iglesia tampoco. Aquí cómo nos tenemos que tratar. Entonces, de manera pues que el hermano X tenía un compromiso en la iglesia y no pudo venir. Y yo como pastor lo llamo y lo primero que le digo, usted es un idiota, usted es un imbécil, nos dejó allá con todo hecho. ¿Qué es eso? ¿Cómo se sentirá esa persona del otro lado del teléfono? Ahora, más que cómo se sienta él, ¿qué estoy expresando yo? Ahora, esto es como una expresión de desprecio. Cuando me refiero a mi prójimo de esa manera, cuando empiezo a explotar mi odio y mi enojo de esa manera, es como una expresión de desprecio. Es como estarle diciendo, yo soy mejor que tú. Tú no vales nada, tú eres un imbécil. ¿Y eso cómo se llama en la Biblia? Eso es arrogancia, petulancia, soberbia. Y la Biblia dice que Dios a los soberbios que de lejos los mira, pero Dios ama a los humildes. La Biblia dice que nadie tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener. Que tengamos a todos los demás como superiores a nosotros mismos. Y si tú vives y sigues el ejemplo de Cristo en ese sentido, usted nunca, nunca jamás le va a decir idiota, imbécil, estúpido, raca, matraca a alguien. Nunca le vas a decir eso. ¿Por qué? Porque tu corazón no está lleno de eso. Porque tu corazón no está lleno de enojo. Porque tu corazón no está lleno de odio. Porque en tu corazón, ¿qué hay? Amor, perdón,
el carácter y la bondad de Dios reposa en ti y hagan lo que te hagan, esas expresiones nunca se van a escuchar de los labios de un verdadero cristiano. De un verdadero cristiano. La otra sigue escalando. Por eso es tan peligroso como el homicidio físico. Todas estas actitudes. Fatuo, dice. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al lago de fuego. Es decir, la difamación personal, el insulto personal, y ahora pasa a difamarlo. La palabra fatuo en el diccionario lo encontré es canalla. Y canalla es un bandido, es un pillo, es un desgraciado. Cuando tú le dices fatuo a un hermano, le estás diciendo eres un desgraciado, eres un bandido. Mire los términos. Mire la manera, ¿se dan cuenta? No necesitamos quitarle la vida físicamente a una persona para que nos caiga la ley de Dios. Este tipo de actitudes que pasamos desapercibidas, este tipo de actitudes son tan pecaminosas como quitarle la vida de manera física. Referirse a usted a una persona en estos términos, eres un canalla, eres un bandido, eres un fatuo. ¿Qué es eso? Por favor. Todo eso tiene que desaparecer. Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Pero para eso tenemos que dejar que el cirujano del corazón, con su precioso bisturí, haga esos cambios en nuestro corazón. Porque nuestro corazón está lleno de todo eso. Parecemos un fosforito, con nada explotamos. Y sale a vivir todo eso. Difamar es un pecado grave, es cometer un homicidio. Porque se mata el buen nombre de la persona, su dignidad y su honra. Cuando tú difamas a alguien, lo matas en su honra y en su dignidad. Entonces, como coger esta servilleta. Se me vino el ejemplo cuando vi a Diego en la alabanza. Tú la coges y la arrugas. ¿Ustedes creen que soy capaz de volver a colocarla como estaba? Por más que la planche y que lo intente, van a quedar, ¿qué? Arrugas, desperfectos. Ya no va a ser la misma servilleta que estaba aquí. Cuando nosotros difamamos a nuestro prójimo, lo matamos. Porque denigramos de su nombre, de su reputación. Y más adelante que tratemos de resarcir eso, de todas maneras van a quedar, ¿qué? Van a quedar heridas, van a quedar secuelas en el corazón de esa persona. Tenemos que tener mucho cuidado. Esto es la advertencia del Señor. Cualquiera que le diga canalla, imbécil, cualquiera que menosprecie a su hermano con este tipo de comunicación, cualquiera que lo trate de esa manera, es una manifestación de que en tu corazón hay soberbia, hay enojo, hay ira, y no necesitas quitarle la vida de manera física para hacerlo. Los fariseos y los escribas eran hombres supremamente irónicos, sarcásticos, que insultaban sin más no poder de muchas maneras a las personas para desfogar sobre ellos el enojo, la ira y el odio. En el verso 23 leemos, dice el Señor, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Aquí hay un conector bien importante. Al finalizar el verso 22 y empezando el 23. Dice, por tanto, es decir, el Señor conecta lo que acaba de decir con lo que va a decir a continuación. O sea, eso va intrínsecamente ligado, no lo puedes separar. Lo que acabo de decir con lo que sigue. Es decir, si tú guardas enojo contra alguien en tu corazón, si tú eres ligero en insultar y menospreciar a tu prójimo, a tu hermano en la iglesia, a tus hijos en la casa, si a ti no se te da nada difamar, así no te coste, de la reputación y dignidad de un hermano, de una persona, de un prójimo tuyo, dice el Señor. Por tanto, usted, cristiano, que hace eso, dice que trae su ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, dice el Señor, déjelo ahí. Los judíos ofrecían ofrendas voluntarias. Era un acto de gratitud y adoración al Señor. Ellos lo hacían de manera voluntaria. Iban al templo y ofrecían sacrificios y ofrendas al Señor. Era un acto de adoración. A eso es que se refiere el Señor. Pues nosotros no tenemos que traer las cosas que traían los judíos para ofrecer eso. Pero no significa que cuando tú cantas, que cuando tú ofrendas,
cuando tú te congregas, cuando tú le sirves al Señor, cada una de esas cosas no sea un acto de ¿qué? De adoración, de ofrenda al Señor. Pero ojo, tú puedes hacer todas esas cosas. Y si todo lo anterior, en los anteriores versículos, está en tu corazón, ¿qué dice el Señor? Yo no voy a recibir con agrado esa ofrenda. No voy a recibir. El Señor le decía en el Antiguo Testamento a su pueblo, estoy cansado de sus sacrificios. Estoy cansado de que sacrifiquen animales. Estoy cansado de todo eso. ¿Por qué? Porque sus corazones están lejos de mí. Restituyan al agraviado. Ayuden a la viuda. Tengan misericordia de los huérfanos. Y luego vengan y estén a cuenta, dice el Señor. Hermanitos, nosotros como iglesia somos la iglesia religiosa. Cuando hablo en estos términos, hablo de la iglesia de Cristo en general. Porque desafortunadamente no estamos a la altura de lo que el Evangelio demanda de su pueblo en estos últimos tiempos. Estamos viviendo un evangelio de apariencias y nos queremos justificar haciendo muchas cosas religiosas en la iglesia. Hay un paliativo a mi conciencia cuando ofrendo, cuando canto, cuando sirvo, pero mi corazón está corroído por la amargura y el odio hacia alguna persona. Pero cuando mi lengua es ligera para destruir la dignidad y la honra de un hermano, pero cuando no me importa difamar al que sea. Dios dice, no hagas nada de lo que estás haciendo porque estás literalmente perdiendo el tiempo. Estás perdiendo el tiempo, dice el Señor. Lo uno une lo otro. Aquí no está diciendo en el caso de que el adorador o el que trae la ofrenda, alguien lo ofendió a él. No, está hablando en lo contrario. Si yo traigo la ofrenda y estando aquí me acuerdo de que hay una persona enojada por algo que yo dije o hice contra ella, el Señor dice, ande, rapidito, rapidito. Pero Señor, de rapidito, deje eso ahí, eso pasa a un segundo plano. Lo más importante es esto. Ve y reconcíliate. Pero Señor, no, ve y reconcíliate. Sigue mi ejemplo. El Señor vino al mundo a reconciliarnos. El Señor no se puso a preguntarnos ni a cuestionarse si venía o no. Él tomó la decisión de venir a reconciliarnos. Si tú eres consciente, cuando estás aquí cantando, predicando, sirviendo, de que has ofendido a alguien, consciente o inconscientemente, salga hoy de aquí con el propósito de arreglar esa situación con esa persona. Tenga la valentía. Hágalo por amor a Dios y en obediencia a su palabra. Deje que el Señor lo transforme en su corazón, por favor. No siga siendo religioso. Humíllese delante de la palabra del Señor. Dígale, Señor, no voy a seguir luchando contra la corriente. Tú me has hablado y lo voy a hacer, Señor. A pesar de que es confusa la situación, a pesar de que tú sabes que no tuve la culpa, pero esa persona está ofendida. Pero esa persona tiene raíces de amargura por mí. Y ha pasado mucho tiempo y hoy tomé la decisión, en obediencia a tu palabra, de ir a resolver eso. Porque soy consciente de que hay alguien enojado conmigo. Porque soy consciente de que hay alguien maluco conmigo. Señor, voy a dejar de hacer tantos actos religiosos y voy a buscar la reconciliación con esa persona. Eso es lo que dice el Señor. Tenemos que ser diligentes en eso. Ese es el evangelio. Eso es tomar la cruz cada día y seguir a Jesucristo. Eso es renunciar a nuestro ego. Eso es morir a nuestra carne y a nuestra naturaleza caída por hacer la voluntad de Dios. Porque no nos queda fácil pedir perdón. Esta carne no quiere pedir perdón. Esta carne es orgullosa y altiva. Pero el Señor nos dice, tengas o no tengas razón, haya sido voluntaria o inconscientemente, si hay alguien ofendido contra ti, por favor, ve y reconcíliate. Ve pronto y reconcíliate. Hazlo pronto, dice el Señor. Deja lo que tengas que hacer. Busca a esa persona y hazlo pronto. Tu ofrenda no es agradable a Dios por esa actitud arrogante del corazón. Porque muchas veces tomamos esa actitud. La de nuestra vicepresidenta. De malas. Ella, yo la respeto mucho porque es una autoridad, la tomo como un ejemplo. Eso es, a pesar de que ella lo dice con humildad, pero no es humildad, es orgullo. Cuando ella dice de malas. Y qué triste que nosotros que tenemos al Señor en nuestro corazón, asumamos esas mismas actitudes.
Si tú en estos momentos sabes que alguien tiene algo contra ti, no sigas con esa actitud de malas. No me importa. Allá él. No lo hagas. No lo hagas, por favor. Dios está enojado contra ti. Mire, es lo mismo que si usted le hubiera quitado la vida física a una persona. Eso es lo mismo delante de Dios. Es pecado. Y todo lo que usted haga solamente se vuelven actos de religiosidad. Asincerémonos con el Señor y tomemos decisiones. No puedes decir que amas a Dios con todo tu corazón cuando aborreces en tu corazón a tu hermano. Es vertical mi relación con Dios, pero eso me lleva a una relación horizontal con mi semejante. Yo no puedo ligar lo uno con lo otro. Tú no puedes decir que estás bien con Dios si sabes que alguien tiene algo contra ti y tú no quieres hacerlo. Prefieres que siga ese distanciamiento. Prefieres que siga esa enemistad prolongándose en el tiempo. ¿Por qué no lo haces? Porque eres orgulloso, porque eres altivo. Entonces estás mal con Dios. No digas que lo amas, porque si no amas a tus semejantes, que ves todos los días, ¿cómo dices que puedes amar a Dios? Que nunca has visto. Lo dice la palabra, ¿cierto? En primera de Juan capítulo 4, verso 20. ¿Cuál es la solución que nos deja el Señor en el verso 24? Deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate. Hermanos, la madurez del cristiano se ve reflejado en estos casos, de tomar la iniciativa en obediencia al Señor. Ahí vimos en las bienaventuranzas, estábamos hablando, una de las bienaventuranzas es, bienaventurados los pacificadores. Tú y yo somos felices porque somos pacificadores. Siempre proponemos la reconciliación y el arreglar los problemas con las personas, siempre. No dejar que eso pase en el tiempo, siempre nos proponemos de corazón. Si quieres, Juancho, préndelo. Sí, sí, bueno, porque yo veo que está haciendo mucho calor. Romanos 12, 18, hermano. Ya voy terminando aquí. Romanos 12, 18, dice el apóstol, nos recomienda el Señor por medio del apóstol Pablo en Romanos. Dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Hermanos, qué bonitos mandamientos, vean. Esto es vida cristiana. Esto es para todos nosotros, porque todos nosotros somos susceptibles a pecar y a caer en este tipo de situaciones. Pero el Señor siempre nos da instrucciones. Porque dice que si es posible. ¿Por qué? Porque muy probablemente puedan haber personas que no quieran reconciliarse. Usted va y llega a la casa, se arma de valor, le ora a Dios y dice, Señor, en obediencia a tu palabra lo voy a hacer. Y le ora a Dios. Y llega allá. Y la persona abre la puerta y apenas lo ve a usted, ¡pum!, vuelve y le tira la puerta. ¿Qué dice el Señor? Dé la vuelta, sacuda los pies y ya quedó tranquilo. ¿Por qué? Porque ya no depende de usted que esa persona quiera ponerse de acuerdo y aceptar la reconciliación. Pero usted, Dios es testigo que usted y yo tomamos ¿qué? La iniciativa. Fuimos, Señor, no importa los años, no importa la situación, no importa lo embarazoso de la situación, Señor, yo voy a ir a ponerme de acuerdo con esa persona. Eso significa humillarnos, pero lo voy a hacer, Señor. Pero si esa persona no responde, ya no es culpa suya. Por eso dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, ¿cómo tenemos que vivir nosotros? En paz con todos los hombres. Si usted en estos momentos en su corazón siente que tiene algo contra alguien o alguien tiene algo contra usted, en el nombre del Señor Jesucristo, yo le ruego, yo le suplico, yo le aconsejo, procure reconciliarse con esa persona y hágalo pronto. Hágalo pronto, por favor, para que sus ofrendas puedan ser aceptables y agradables delante de la presencia del Señor. Para que usted pueda ser una figura de Abel y no de quién, y no de Caín. Que cuando tú leas la historia de Abel y Caín, tú digas, yo me parezco más a Abel que a Caín. No, qué rico. ¿A quién te parece más? ¿Al rencoroso Caín o al benevolente Abel? Los conflictos no resueltos afectan nuestros matrimonios. Un varón enojado con su esposa por X o Y motivo va a orar. Dios le dice, no ores, que no te voy a escuchar. Anda y reconcíliate primero con tu esposa. Hermanos, y es triste decirlo,
Todo esto que estamos hoy hablando, todo esto es una realidad en nuestros hogares y en nuestras relaciones de matrimonio. Tristemente, ¿por qué un 50% de los matrimonios, un 50% de los matrimonios hoy termina en divorcio? Es decir, de cada 2 matrimonios, uno se divorcia. Y estamos hablando dentro de la iglesia. ¿Por qué? Por todo este tipo de circunstancias. Llenamos nuestra vida de desdén. Empezamos a tener conflictos. Tu esposa, mi esposo, no son perfectos, somos pecadores. Y es inevitable que en una relación de matrimonio, tarde o temprano, vayamos a tener desacuerdos, conflictos y dificultades. Dios diseñó el matrimonio para santificarnos. Dios diseñó el matrimonio para aprender lo que es verdaderamente perdonar. Porque si tú no puedes perdonar, porque si tú no puedes amar y pasar por alto los defectos, los errores, los pecados de la persona que duerme contigo todos los días, no lo vas a hacer con nadie más. Cuando tú como esposo estás en esta situación con tu esposa y vas a orar, la Biblia dice que esa ofrenda, esa oración no es aceptable, no es escuchada delante del Señor. En un hogar donde se caracteriza por las discordias, por las enemistades, por los rencores y los odios, eso lo abomina el Señor. La Biblia dice que Dios abomina la discordia entre los hermanos, pero Él también abomina la discordia entre los esposos, pero Él también abomina la discordia entre las familias. Ver los hijos odiándose con los papás, ver los hermanos en un hogar odiándose en el uno al otro, ver el esposo aborreciendo a su esposa. Dios dice que Él aborrece eso. 6 cosas aborrece el Señor y aún 7 abomina su alma. Y la última es el que siembra discordias entre hermanos. Un hogar caracterizado por la discordia no es un hogar que tiene la bendición del Señor. La maldición de Dios está en ese hogar. Porque la Biblia dice que Dios bendice la morada del justo, pero maldice la morada del impío, dice el Señor. ¿Y por qué viven de esa manera? Porque son tan orgullosos que no se quieren perdonar. Porque son tan orgullosas que no quieren aceptar sus errores y sus pecados. Y no se aceptan y no se perdonan y no ceden ninguno. Y prefieren vivir como perros y gatos que procurar la bendición y la armonía en su hogar. Prefieren vivir en camas y dormir en camas separadas que inclinar la cerviz y pedir perdón y reconciliarse. Prefiere coger la maleta y irse a vivir con la mamá que pedirle perdón y reconciliarse con su esposo o con su esposa. Pero llegamos el domingo a la iglesia a cantar y a brincar y a hablar en lenguas y a echar demonios y a decir que la unción del Señor, mentiroso religiosito, dice el Señor. Si no se arrepienten, perecerán, dice el Señor. Vivan de manera auténtica delante de mí. No son los actos que se ven los que me impresionan, es lo que hay en tu corazón. Es tu conducta, son tus reacciones. Tu corazón está lleno de ira. Tu corazón está lleno de todo tipo de situaciones que yo aborrezco, dice Dios. Un propósito principal del matrimonio es enseñarnos a perdonar. El pecado en el matrimonio es una realidad diaria. Nunca habrá un cónyuge que nunca peque. Alguien lo tiene. Una de las cositas que yo más le envío a mi esposa en el grupito que tenemos de la casa, ¿cuál es? La carita roja. Estoy enojado. Estoy enojado. Me hiciste enojar. Entonces le mando todas esas caritas. Y ella me dice, pero no te enojes. Es inevitable. Y tenemos un matrimonio para la gloria de Dios de 30 años. Y gloria a Dios vivimos en armonía y nos amamos. Pero son evitables los desacuerdos. Son evitables los conflictos. Son evitables los problemas. Pero Dios nos ha dado el entendimiento de que eso nos ayuda ¿para qué? Para bien. Para desarrollar el hábito de ¿qué? De perdonar. Si tú no perdonas a esa mujer que duerme contigo todos los días, ¿cómo vas a perdonar a otro en la calle? ¿Qué mejor escuela para desarrollar todo esto que el matrimonio y el hogar, mis amados hermanos? Que el matrimonio y el hogar. Y para terminar, los versos 25 y 26. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues
el último cuadrante. Son consecuencias concretas. En el verso 25, el Señor nuevamente en su gracia y de su amor nos aconseja. Está hablando de la figura de que yo como culpable voy con el acusador. ¿Y cuál es el tiempo que tengo para arreglar la situación? La distancia que hay entre la casa y el juzgado. No sé si es una cuadra, no sé si es de mi barrio al centro. En esa distancia, figuradamente, el Señor dice, hable con él y póngase de acuerdo. Porque si no lo hace y llegan allá, usted es culpable y el juez te va a entregar ¿a quién? Al alguacil. Y el alguacil te va a mandar ¿para dónde? Para la Guandoca. Y cuando estés en la Guandoca, de allá no te va a sacar nadie. Ni nada te va a sacar de allá. Porque trayéndolo al contexto, en esa época, una persona que cayera a la cárcel por una deuda prácticamente quedaba confinado a morir en ese lugar. ¿Saben por qué? Porque en las cárceles de esa época no se podía trabajar. ¿Con qué iba a pagar la deuda? No sale de ahí hasta que no pague. Y si no trabajaba, ¿cómo iba a pagar? Estaba destinado a morir en esa celda. Y no tenía dinero, porque si hubiera tenido dinero hubiera arreglado el asunto antes de caer a la cárcel. No tenía dinero. O sea que lo que el Señor dice, póngase de acuerdo antes que llegue donde el juez. Trate de arreglar la situación en el camino antes de llegar donde el juez. Una vez en la cárcel, el deudor jamás podrá pagar la deuda, por lo que les compartía, mis amados hermanos. Hermanitos, arreglemos nuestros conflictos con nuestros hermanos, con nuestros semejantes, antes de ir con Dios. Primero arreglemos. Esa es la enseñanza de esto. El no hacerlo es tan grave como si tú asesinaras físicamente a alguien. Delante de Dios, es así. Es así. La ira y el enojo son tan graves como quitarle la vida de manera literal a una persona. Puede que usted no lo dimensione, pero delante de Dios es así. Y como cristianos nosotros tenemos que ver las cosas como las ve ¿quién? Como las ve el Señor. No como las ves tú, como me parece a mí. Es como las ve Él. Y eso es lo que Él nos está diciendo en última. Arreglen sus conflictos, por favor. Sanen sus corazones. Llénense del amor de Cristo. Dejen de lado la arrogancia. Dejen de lado el orgullo. Dejen de lado el enojarse contra su hermano. Ámenlos, ámense. Verdaderamente de tal manera que puedan sufrir el agravio si es necesario. De tal manera que le pueda soportar, perdonar y amar. Si la enemistad con un hombre es grave, si la enemistad, teniendo en cuenta esto, con un hombre es grave, mucho más grave lo es cuando el adversario es Dios mismo. Dios es adversario, Dios es enemigo, sí. Dios es enemigo de todo aquel que no ha querido venir a la invitación de gracia y de amor de reconciliarse con Él por medio de Jesucristo. La Biblia dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros. Y esa palabra ahí es lo mismo que enemigo. En que siendo aún enemigo, Cristo murió por nosotros. Todo hombre y mujer que vive en este mundo y no se ha puesto a paz con Dios, ¿sabe cuál es su mayor problema? Su mayor problema lo tiene con Dios. Dios es su enemigo. Dios es su enemigo. Por eso dice la Biblia que cuando venimos a Jesucristo, entre otras cosas, dice, justificados pues por la fe, tenemos ya ¿qué? Paz. Ya no hay enemistad. Ya hay es paz con Dios por medio del Señor Jesucristo. De modo pues, mis amados hermanos, si la enemistad con un hombre es grave por las consecuencias de lo que venía hablando el pasaje, arregla con el hombre. Mira que si no te arreglas con él, te va a llevar el juez y el juez al alguacil y vas a terminar tu vida en una cárcel. Si por un problema con una persona puedo terminar en esas condiciones, ¿cuánto más cuando el problema es con Dios? ¿Cuánto más cuando el problema es con Dios mismo? Hay poco tiempo para arreglar las cuentas con Dios. Es decir, lo que duremos tú y yo aquí en esta vida. La Biblia dice que todos nacemos siendo pecadores, que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Y tenemos algunos años de vida en esta tierra, tenemos que aprovecharlos para arreglar las cuentas con Dios. En ese tiempo, ese es el tiempo, ese es el camino que hay mientras pasamos de este mundo al otro, cuando estamos vivos. Es la oportunidad para reconciliarnos con Dios, para que una vez lleguemos allá,
sin habernos reconciliado, Él no nos tenga que entregar al juez, el juez al alguacil y el alguacil a la cárcel, de donde nunca vas a salir. Todo eso es una figura de lo que ocurre espiritualmente cuando un hombre muere sin Dios. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez. ¿Y después de esto qué? El juicio. Y si delante de ese juicio Dios no te halla inocente, justificado por la fe en Jesucristo, Dios mismo es tu juez, Dios mismo es tu alguacil, Dios mismo es tu carcelero. A la cárcel. ¿Cuál cárcel es? Al infierno, al lago de fuego y azufre, dice el Señor. Y de allí no te sacará nadie. Nadie te va a sacar de allí. Por lo tanto, mientras estés en esta vida, Dios nos apremia. Por favor, reconcíliese con Dios. Arregle las cuentas con ese Señor, con ese adversario. Segunda de Corintios 5, 19 y 20. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de ¿qué? De la reconciliación. ¿Cuál es esa reconciliación? Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo. Que, por favor, reconcíliese hoy con el Señor. Aquí nadie tiene garantizada la vida. El que vea más aliviadito es el que primero se puede morir de todos los que estamos aquí. El que vea más jovencito y cachiticolorado es el primero que se puede morir de los que estamos aquí. Porque dicen popularmente que la muerte no respeta pinta. No respeta si eres joven, viejo, rico. No respeta si estás aliviado o enfermo. La muerte no respeta. Cuando llegó, llegó. Y no avisa. No sabemos cuándo moriremos. Si usted, amigo o amiga que nos visita hoy, está en esa condición, hoy, como si rogásemos por medio de nosotros, Dios rogándole por medio de nosotros, ¿qué le ruega? Póngase a cuenta, arregle las cosas con Él. ¿Y cómo lo hago? Arrepiéntase de sus pecados. Allí en lo profundo de su corazón. Y en un acto de fe reciba a Jesucristo en su corazón como Señor y Salvador de su vida. Dígale, Señor, perdóname. Señor, perdóname. Solo tú me puedes perdonar. Quiero que tú seas mi Señor y mi Rey. Quiero que tú transformes mi vida. Una vida, Señor, que está paleada por el odio, por el rencor, por la amargura, por la decepción. Una vida, Señor, que lo único que ha sido una desgracia para mí y para mis seres queridos. Pero no quiero, Señor, seguir yendo de cabeza picada, sabiendo que al morir voy a vivir una eternidad sin ti, Señor. Hoy es el día, hermano, de salvación, dice el Señor. Hoy es el día de salvación. Ahí de lo más profundo de su corazón, arrepiéntase. Póngase a cuentas con Dios. Como cantábamos en esa preciosa canción, una mirada de fe. Mirad a mí los términos de la tierra y sed salvos, dice el Señor. Una mirada de fe puede salvar ¿a quién? Al pecador y librarlo de una condenación eterna. Les animamos, les apremiamos, por favor, háganlo. Arrodíllense en delante de Él. Y solo a Él pídanle perdón. Y solo recíbanle a Jesucristo por Señor y Salvador en su vida. Solo Él les puede perdonar, porque la Biblia dice que no hay otro nombre dado a los hombres en este mundo en que podamos ser salvos. La Biblia dice que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y que nadie nunca irá al cielo si no es a través de Él. Hoy es el día de salvación, así que todo aquel que vive y cree en mí, dice la Biblia, será salvo, dice el Señor Jesús. Todo aquel que vive y cree en mí será salvo. Para terminar, mis amados hermanos. No nos resistamos a mirarnos en el espejo de la palabra de Dios. Dejemos que la palabra de Dios nos cambie, nos transforme.
Recuerden que Dios mira no solo nuestras acciones, sino también nuestras intenciones. Cristo pronto viene, ¿ustedes lo creen? Él pronto viene. Él viene por una iglesia sin mancha y santa. ¿Está usted preparado? ¿Cómo está su corazón delante del Señor? Yo le animo, amado hermano y hermana, a que también en un acto de fe le pida perdón al Señor y entienda la esencia de los mandamientos de Dios. No es solo pecado quitarle la vida física a una persona, también es pecado dar lugar al enojo, a la ira, a la maledicencia, al odio en mi corazón contra mi prójimo. Tenemos que desechar todo eso y verdaderamente permitir que el amor de Dios sea lo que nos caracterice a nosotros como pueblo de Dios. Amén. Pongámonos en nuestros pies y oremos, hermano. Señor y Dios, le damos gracias en el nombre poderoso de Jesús, porque tu palabra es verdad, Señor. Porque tu palabra, Señor, solamente ella tiene el poder de transformarnos, Señor. Señor, gracias por su Hijo Jesucristo, que no solo nos perdonó, nos dio vida eterna, sino que también cada día nos transforma de gloria en gloria y de victoria en victoria. Señor, queremos esforzarnos, queremos asincerarnos, queremos verdaderamente vivir tu palabra. Señor, perdónanos si en nuestro corazón, Señor, hay enojo, hay ira, hay amargura o resentimiento hacia alguna persona, Señor. Señor, que hoy podamos entender que todo esto es tan grave delante de ti como lo es el quitarle la vida a un semejante, Señor. Porque todas las personas, independiente de quienes sean o lo que nos hayan hecho, todas las personas, dice tu palabra, que hemos sido hechos a imagen y semejanza tuya, Señor. Qué grave pecado, Señor, quitarle la vida a una criatura que ha sido hecha a imagen y semejanza del Creador. Qué grave pecado, Señor, difamar, insultar, injuriar, aborrecer, odiar a una criatura que ha sido hecha a imagen y semejanza del Creador. Señor, perdónanos, danos el valor y la fuerza para vivir estos principios de tu palabra, Señor. Solamente entonces podremos experimentar una verdadera comunión con nuestro Salvador, Señor. Cuando en nuestro corazón no hay iniquidad, cuando en nuestro corazón no hay engaño, cuando en nuestro corazón no hay hipocresía, Señor. No somos perfectos, Padre, pero queremos tener un corazón dispuesto a hacer lo que tú nos pides. Te lo pedimos en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanito, Dios los bendiga. Muchas gracias.